¿Qué tal? Lo que te quiero enseñar ahora es a utilizar JavaScript la versión ES6 junto con Adobe Animate. Si tú has visto algo de Adobe Animate, lo más probable que lo hayas codificado por dentro. Es decir, has utilizado los paneles de Adobe Animate para poder escribir tu código. Este código que soporta Adobe Animate es la versión ES5 de JavaScript. La versión S5 tiene ciertas limitaciones con respecto a lo que es programación orientada a objetos. En cambio, la versión S6 de JavaScript ya soporta de forma más natural la creación, por ejemplo, de clases, hacer herencia, ya que tiene las palabras reservadas como class y extends de forma natural. Entonces, esto nos da ventajas con respecto a la versión S5. Además, la versión S6, si utilizas algún transpilador como el Babel o Tracert, lo que puedes hacer es modular tus códigos, es decir, puedes separar en varios archivos tu código para poder utilizarlos en tu aplicación. Bien, para poder trabajar con la versión S6 de JavaScript, nosotros tenemos que conocer qué son los transpiladores, ¿no? Aquí tengo los dos, digamos, principales transpiladores que existen, ¿no? Que es el Babel y el Tracert. Entonces, yo en lo particular te voy a enseñar con Babel. Pero también hay otro que es el Trasur, si te interesa también lo puedes averiguar. Al final los dos hacen lo mismo, no hay ningún inconveniente en utilizar este o el otro, ¿ok? Entonces en este caso voy a utilizar Babel. ¿Qué es lo que hace el Babel? Simplemente coge todo el código escrito en la versión ES6 de JavaScript y lo convierte a código ECMAScript 5. Esto con la finalidad de que sea compatible con la mayoría de browsers actuales, ¿ok? Con la mayoría de browsers actuales. Entonces necesitamos un transpilador. En este caso va a ser el Babel. El otro tema a utilizar es el Webpack, ¿ok? El Webpack. Nosotros, como vamos a trabajar con la versión S6 de JavaScript, vamos a trabajar con varios archivos, ¿no? Varios archivos con extensión .js, ¿no? Cada archivo puede representar, por ejemplo, una clase, puede representar una porción del código. Entonces todos estos archivos van a estar regados en nuestra aplicación y lo que hace el Webpack es simplemente unificarlos, ¿no? Al momento de crear la aplicación, crear el deployment, ¿no? El crear el ejecutable, por una forma de decirlo, lo que hace es coge todos esos archivos JS que de repente tengamos 20 o 30 y lo va a convertir en uno solo, ¿no? En uno solo. Y la idea es que cuando lo convierte en uno solo y esté convertido también en la versión ES5. Es decir, que esta parte de aquí, en la parte izquierda, va a estar en S6 y cuando ya lo empaqueta, también lo va a transpilar, ¿no? Y va a ser en la versión S5 y va a estar solamente en un solo archivo, ¿ok? Entonces, esas dos cosas es lo que queremos que haga para poder realizar nuestras aplicaciones. Uno, que se transpile el código S6 y S5 y el otro es que unifique todos los archivos que tengamos ahí, ¿no? Ya sea de clases, porciones de código, a uno solo. Bien, ahora ¿qué aplicaciones o herramientas necesitamos para poder comenzar a programar con JavaScript versión 6? Bien, necesitamos la consola de Windows, ¿ok? La línea de comandos de Windows para poder escribir algunos comandos para crear nuestro proyecto, por ejemplo. Yo en lo particular utilizo Halcón Emu, que es lo mismo, solo que tiene otras características, como por ejemplo trabajar con varias ventanas a la vez, sin que se cierre la ventana. Le pone color también, ¿no? Le pone algunos colores a tus comandos y que lo puedes abrir, por ejemplo, con clic derecho. O sea, le haces clic derecho a una carpeta, por ejemplo, y dices, ok, quiero ejecutar aquí en esta carpeta las líneas de comandos, ¿no? Y lo puedes abrir con el con emu, ¿no? Entonces, si tú quieres utilizar la consola de Windows, no hay ningún problema. Yo te estoy recomendando que utilices, por ejemplo, en este caso con emu. El otro tema es instalarte el instalador de paquetes llamado npm. Ok, el npm me va a permitir a mí instalar utilitarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, necesitamos un utilitario principal que es el Webpacket, ¿no? El Webpacket es un utilitario que se instala a través del aplicativo npm. Pero el npm no puede ser utilizada sin que no se haya instalado el Node.js.
¿no? Entonces el Node.js permite ejecutar código en JavaScript, ¿no? En esencia permite ejecutar código en JavaScript, y el npm el npm ha sido escrito en JavaScript. Entonces por eso que es necesario instalar el Node, ¿no? Node.js, para poder tener habilitado, digamos, nuestro utilitario npm, ¿ok? Luego necesitamos un editor de texto. Yo aquí te voy a enseñar, digamos, con el brackets, pero si tú prefieres utilizar otro editor de texto, no hay ningún problema, sino que en el caso del brackets, por ejemplo, tiene un botoncito llamado live o live, que te permite ejecutar o simular, digamos, un servidor web, ¿no? Entonces eso me parece un utilitario muy importante, sin estar instalando nada a través del npm, ¿no? Entonces en ese aspecto me pareció bastante sencillo, entonces por eso estoy utilizando brackets, ¿no? Pero si tú prefieres utilizar otro, no hay problema. Y por último, el Adobe Animate. En este caso, el Adobe Animate, en este flujo de trabajo que te quiero explicar, el Adobe Animate no me va a servir a mí para codificar, ¿ok? Me va a servir solamente para los recursos gráficos y de sonido, ¿ok? Tú puedes dibujar ahí tu movie clip, tu vectorizado, tus sprites vectorizados, tus animaciones, todo lo puedes trabajarlo en Adobe Animate, pero la idea es no codificarlo ahí, ¿ok? No es codificarlo ahí. ¿Por qué crees que yo quiero enseñarte a programar con S6? Porque una de las cosas o uno de los problemas principales que cuando se desarrolla aplicaciones a nivel, digamos, profesional, es que el programador tiene que trabajar de manera independiente con el que hace la animación o los dibujos, ¿no? En cambio, si los dos utilizan el Adobe Animate tanto para codificar como para hacer los dibujos, no van a poder trabajar de forma paralela, porque uno va a tener que pedir permiso. Oye, acabaste con el FLA, oye, acabaste con esto, oye, acabaste con el otro, para poder yo avanzar. Entonces no pueden trabajar de forma paralela. En cambio, si nosotros independizamos la parte de codificación, lo independizamos de la parte de los gráficos, entonces sí se puede trabajar de forma paralela. Entonces Adobe Animate va a ser exclusivamente para trabajar los gráficos, y la parte del código obviamente vamos a trabajarlo con el brackets, ¿ok? Entonces esto nos va a permitir a separar nuestros roles de trabajo, uno para programación y Adobe Animate va a ser para la parte artística de gráficos. Para instalar nuestras herramientas, simplemente buscamos en Google, por ejemplo, el primero de todos, ¿cuál es? Con Emu, y hacemos clic en el primer enlace. Luego le damos clic en Download y buscamos el instalador que dice Stable Installer, ¿no? Te repito que este programa nos permite ejecutar líneas de comando a nivel de consola, ¿no? Si no quieres utilizar esto, bueno, ok, puedes utilizar la consola de Windows que viene por defecto, ¿no? O el comando cmd, que es lo mismo, ¿no? Y así vas a buscar cada herramienta que estaba en la lista, ¿no? En el caso del Node, me voy a la página de Node y me descargo la versión recomendada. En este caso me bajé la versión recomendada, que es la 6.9.5. En el caso de brackets también busco en Google brackets y me bajo la última versión, que es la 1.8, ¿no? Entonces ahora tienes que descargarte una versión de Adobe Animate, que es la 2017.1. Esta versión en particular tiene una característica muy especial, que es la incorporación de script externo. Mira, aquí yo tengo abierto el panel acciones y en la parte izquierda dice global. En la parte inferior dice include. En esta parte donde dice include, nosotros podemos agregar archivos externos, ¿no? Mira, aquí puede ser a través de una URL o a través de dirección física. Entonces, esto nos va a facilitar la vida, sobre todo en el flujo de trabajo que te quiero mostrar. Así que bájate la versión 2017.1. Las versiones anteriores no tienen esta característica. Así que esta versión es la que debes bajar. Puede ser la versión gratuita o la versión de pago. Ya tú ve cómo descargarlo. Así que bájatelo. Bien, con eso es fácil, simplemente es buscar cada una de las herramientas e instalarlo, ¿no? Bien. Ahora nos toca crear nuestro proyecto y para eso tenemos que ejecutar estas líneas de comando. Para esta línea de comando podemos utilizar la consola de Windows o el programa que hemos instalado, que se llama conemu. Yo voy a utilizar el conemu, lo voy a ejecutar. Ahí está.
¿no? Y vemos que es una consola común y silvestre. ¿Ok? Entonces, para ejecutar este comando, el primero, que es npm init, este comando tenemos que estar ubicados nosotros en la carpeta en la cual va a ser nuestro proyecto, ¿no? Yo no quiero que sea en user_martin, sino quiero que sea en la carpeta minigame, ¿no? Yo creo una carpeta aquí minigame. Yo quiero que esté ubicado ahí. Entonces, una forma de ubicarme ahí a través de línea de comandos es copio toda esta ruta, ¿no? Y en la línea de comandos escribo el comando cd y luego clic derecho, enter, ¿no? Con eso yo ya estoy ubicado en esta carpeta a través de línea de comando y puedo ejecutar recién los comandos. Te recuerdo que tienes que haber instalado el Node.js para poder ejecutar estos comandos, si no, no te va a funcionar. Bien, colocamos el primero, que es npm init, enter. Esperamos. Dice, ¿no? El nombre de tu proyecto, que sea minigame, versión 1, descripción, nada, entry point, por defecto, todo por defecto lo estamos dejando. El autor, mi nombre, ¿no? Martín Meléndez, ¿no? Licencia, ok, ¿no? Y se va a crear un archivo con las características, información acerca de tu proyecto, ¿no? Le damos enter para que lo cree y listo. Si nos ubicamos en el proyecto, vamos a ver que está ahí un archivo llamado package.json, ¿no? Que contiene esta información que ves en la línea de comandos, ¿ok? Listo, ya hemos creado nuestra información del proyecto. Ahora vamos a instalar el webpack y su transpilador, el Babel, ¿no? Entonces ejecutamos las siguientes líneas de comando, ¿no? npm install G significa que se va a instalar de forma global, es decir, que cualquier proyecto puede utilizarlo, ¿no? Esperamos un rato que termine de instalar. Bien, terminó de instalar. Ahora ejecutamos el siguiente comando, ¿no? En este caso es save dev webpack, ¿no? Ahora, esto es para instalar el webpack de forma local, es decir, en tu proyecto, en la carpeta de tu proyecto. Esto es debido a que el webpack tiene utilitarios, otros utilitarios que van a ser utilizados por el Babel, ¿no? Por el Babel y el Babel Loader. Entonces es necesario tener instalado en nuestro propio proyecto el webpack. Por eso lo instalamos. Me faltó un guión más y listo. Esperamos. Bien, terminé de instalar. Ahora vamos a instalar todo lo relacionado con el transpilador, en este caso Babel, ¿no? Entonces ponemos npm install save dev Babel core, ¿no? Babel core. Luego el siguiente, ¿no? Babel loader, ¿no? El siguiente, preset, ¿no? Preset ES 2015. Por último, el stage-0, ¿no? Bien, terminó. Hemos instalado lo esencial del webpack y el Babel con su transpilador y bueno, las características iniciales del proyecto. Si tú regresas a tu carpeta, vas a ver que está el package.json y vas a ver una carpeta llamada Node Modules. Ahí se están instalando todas las herramientas que va a necesitar el webpack para que funcione correctamente, ¿no? Y también para que funcione correctamente al momento de transpilar tu código, ¿no? Bien, ahora tenemos que configurar el webpack, ¿no? Una forma de ejecutar y hacer la transpilación y todo el empaquetamiento de nuestra aplicación es a través de línea de comandos. Pero la otra forma más, digamos, más configurable y que guarde todos tus preestablecimientos, digamos, de tu aplicación es a través de un archivo llamado webpack.config, ¿no? Entonces vamos a crear este archivo llamado webpack.config, ¿no? Para eso vamos a abrir nuestro brackets, ¿ok? Abramos el brackets, ¿no? Un archivo nuevo brackets. Yo en mi caso tengo un archivo antiguo, perdón, un proyecto antiguo, entonces
yo lo que voy a hacer es clic en abrir carpeta y voy a seleccionar la carpeta donde está mi proyecto, ¿no? En este caso es minigame, ¿no? Minigame, y pongo seleccionar carpeta. Y te vas a dar con los archivos que que habías creado en un inicio cuando configuraste tu proyecto. Bien, está el package.json y el node modules. Eso no lo tocamos, lo dejamos tal cual, ¿no? Y vamos a crear un nuevo archivo, ¿no? ¿Cómo creamos un nuevo archivo? Simplemente haciendo clic derecho y colocando nuevo archivo. Le vamos a poner el nombre de webpack, tiene que ser igualito, .config.js, tiene que ser igualito, ¿no? .js, no, config.js, listo. Y vamos a colocar este código, ¿no? Este código que está aquí lo vamos a colocar. A ver, ¿dónde está? No, yo lo tengo en otro lado, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ok. Listo. He copiado y he pegado este código que está aquí, ¿no? Tú lo puedes copiar si quieres. Y lo he pegado. Ok. En esencia es esto, mira, el entry es el archivo inicial en la cual va a comenzar a interpretar tu código en NoScript 6, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear un archivo llamado main.js. Ahorita no existe, lo vamos a crear, ¿no? Y va a estar ubicado dentro de una carpeta llamada crc. El output significa qué es lo que va a generar, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar? Entonces lo que va a generar es un archivo llamado bundle, ¿no? Bundle.js, que va a estar dentro de una carpeta deploy. ¿No? Este va a ser, digamos, que el resultado después de la transpilación, ¿no? El archivo que engloba todo, ¿no? Que está todo metido ahí en un solo JS, ¿no? El DevTool significa que vamos a hacer, o sea, si queremos debuguear nuestro código, o sea, queremos hacer seguimiento a nuestro código a través de Google Chrome. Por ejemplo, Google Chrome tiene una forma de hacerle seguimiento al código. Es muy fácil si es que está mapeado todo tu código. Entonces vamos a habilitarle el source map. Más adelante o en otro tutorial de repente te explico esta particularidad. Por lo general se le coloca que siempre esté activo para poder hacer depuración. Bien, lo que vamos a hacer ahora son los loaders. Vamos a vamos a hacer una carga del Babel Loader, ¿no? Y le vamos a decir que cargue sus plugins, ¿no? En este caso son el S2015 y el Stage 0, ¿no? Entonces esto es necesario para que pueda cargar el precompilador correctamente, ¿no? Este que dice test aquí significa que va a coger todos los archivos que tengan la extensión .js, ¿no? Entonces todos los que tengan la extensión .js va a ejecutarse el Babel Loader, es decir, va a ejecutarse su transpilador. Entonces vemos que con esa configuración básica ya podríamos hacer algo, ¿no? Bien, no existe ahorita el archivo main.js, vamos a crearlo, ¿ya? Vamos a crear una carpeta llamada crc, ¿no? Y dentro vamos a crear un archivo llamado main.js. Una vez creado el main.js, ahora vamos a crear la carpeta deployed. El brackets no es muy bueno creando carpetas, así que mejor lo voy a hacer con el explorador de Windows, ¿no? Le hago clic derecho y hago clic en mostrar en el explorador. Esto automáticamente me va a abrir el explorador de Windows y bueno, puedo acceder a todas las raíces, a todos los niveles de la carpeta de mi proyecto. Aquí voy a crear una carpeta llamada deploy, ¿no? Deploy, y vemos que en el bracket se comienza a actualizar, ¿no? Bien, entonces tenemos el main.js, el webpack config. Al webpack config no lo hemos guardado, tenemos que hacerle clic en archivo, guardar, ¿no? O control S, ¿no? Y lo guarda. Bien, para probar vamos a crear código en la versión JavaScript 6, ¿no? Ponemos export default class main, por ejemplo, ¿no? Y le ponemos un constructor, ¿no? Y solamente escribimos un mensaje, ¿no? Console log, ¿no? Que diga, por ejemplo, main fue creado, ¿no? Y abajo colocamos una instancia nada más de una variable, ¿no? Justamente de la clase que hemos creado, ¿no? Y listo. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos? ¿Cómo lo empaquetamos? ¿No? Simplemente con un comando.
vamos a su... acuérdate de guardarlo primero, lo guardamos. Luego vamos a línea de comandos, ejecutamos el comando webpack y te va a salir ahí los archivos que ha generado, ¿no? Te vas a la carpeta deploy, por ejemplo, y ves que hay dos archivos nuevos, ¿no? Uno es el bundle, que es, digamos, todo el empaquetado, ¿no? Convertido a ECMAScript 5, ¿no? La ha convertido, no está hecho en JavaScript versión 5, y vemos que también tiene un bundle map, ¿no? Que es un mapeo, digamos, del código de la versión 5 a la versión 6, ¿no? Es un mapeo, ¿no? Este mapeo, ¿por qué es importante? Porque, digamos, cuando vamos a depurar nuestro código, necesitamos saber en qué línea ha sucedido tal error. Y para darle seguimiento, si te das cuenta, en el bundle la línea no es lo mismo la línea 83 del bundle que la línea 5 del main.js, ¿no? Entonces es por eso que se necesita un mapeo del código real, ¿no? De la fuente real, que es en este caso el ECMAScript 6. Listo. Ahora, ¿cómo lo probamos? Una forma rápida de probarlo es a través del línea de comandos, ¿no? Por ejemplo, ponemos aquí node y ejecutamos el archivo bundle, ¿no? Deploy bundle.js, ¿no? He puesto node. El node lo que te permite hacer es ejecutar código JavaScript, ¿no? Entonces pongo node deploy bundle, que justamente es mi archivo que está compilado ahí, ¿no? Ejecuto y mira lo que sale, ¿no? Main fue creado, dice, sale el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha ejecutado este código, ¿no? Ha hecho new main y el constructor ha ejecutado esta sentencia, ¿no? Main fue creado. Por último, vamos a crear un documento con Adobe Animate. Este documento va a tener la extensión .fla y vamos a indicarle a través de Adobe Animate que incluya un script de forma externa. Este script es el famoso bundle.js. Este bundle.js se genera a través del utilitario Webpack, ¿no? Por eso tenemos que indicarle que cuando nosotros compilemos a través de Adobe Animate nuestra aplicación, incluya el bundle.js que hemos generado en los pasos anteriores. Luego vamos a crear una función general llamada init.app. Esta función va a ser creada en el archivo main.js que contiene mi JavaScript versión 6, ¿no? Esta función va a ser invocada en el primer frame de mi stage de Adobe Animate, ¿no? Aquí tengo abierto el Adobe Animate, ¿no? Aquí vamos a invocar esa función que vamos a crear, ¿okay? Que se llame init.app. Acá lo vamos a invocar, pero acá no va a ser creado, va a ser creado en el main.js, ¿no? Aquí en este archivo que tengo abierto en el brackets, vamos a crear una función que diga init.app, ¿no? Esta función va a ser accesible desde Adobe Animate y vamos a poder utilizarlo. Por último, vamos a poner un movie clip solamente para ejemplo y mostrar si funciona correctamente este flujo de trabajo. Ok, entonces empecemos. Como primer paso ahora vamos a crear un documento HTML5 Canvas. Okay, ponemos File, New, abriendo el Adobe Animate y seleccionamos el primero, ¿no? HTML5 Canvas. En el frame rate selecciono 30. Por lo general yo trabajo a 30 frames por segundo. Para web está muy bien. Luego le doy clic en OK. Pero como yo ya tengo creado aquí ya un archivo predeterminado, solamente te voy a mostrar, ¿no? Lo que yo hice. Yo tengo aquí un movie clip de pruebas. Es solamente para pruebas. Es para saber si todo está funcionando correctamente, ¿no? Este movie clip tiene ciertos estados de animación, ¿no? Lo vamos a utilizar para poder mostrar nuestra aplicación. Asegúrate nomás que tenga el linkage un nombre, ¿ok? El nombre yo le pongo el mismo nombre del movie clip, ¿no? Este linkage sirve para que pueda ser utilizado a través de código. Si no tiene un linkage, es muy probable que no lo puedas utilizar a través de JavaScript. Bien, ahora este archivo lo guardamos, Save As, y lo guardamos en la carpeta Deploy, ¿no? Donde está ubicado justamente tu archivo bundle.js. Entonces lo guardamos ahí, ¿no? Y abrimos el explorador de Windows y vemos que está ubicado justamente en donde está ubicado el bundle, ¿no? Ahora tenemos que indicarle a este archivo .fla que utilice el bundle.js, ¿ok? Se ha creado aquí un record, esto lo borramos, a veces lo crea el Adobe Animate, pero lo borramos. Ok, tenemos que indicarle a este flag que utiliza el bundle.js. Para esto utilizamos la nueva característica de Adobe Animate. Ponemos Window, Actions y nos vamos en la parte izquierda, dice Global, y la primera seleccionamos, aquí dice Include, ¿no? Include, luego nos vamos a la derecha, en el botón más hacemos clic, add from URL y colocamos la palabra bundle, ¿no? Bundle.js, ¿no? Con eso ya estamos incorporando
el archivo bundle.js a nuestro proyecto Adobe Animate. Listo. Pero no estamos haciendo nada, o sea, estamos incorporando el bundle, pero el bundle.js solamente tiene la clase main, pero no estamos haciendo nada en la clase main. Entonces regresamos a brackets para hacer algo, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, abierto la clase main. Entonces estoy haciendo una instancia de main, pero ¿qué te parece mejor si esto lo encapsulo en un método? Que lo voy a encapsular en un método llamado window.onInitApp es igual a function, ¿no? Aperturo llaves, cierro llaves, ¿no? Y aquí adentro coloco la instancia de la clase main. Ahora, esta instancia está de forma local, lo voy a colocar en una variable más global, ¿no? En vez de hacerlo así, voy a poner main.instancia, ¿no? Es otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, a la clase main estoy declarándole una variable en caliente llamado instancia, y a esa variable le estoy asignando una instancia de main. ¿Ok? Simplemente es una instancia de la clase main nada más, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, la clase main, ¿qué es lo que hace, no? Cuando en el constructor, ¿qué es lo que hace? Solamente imprime un mensaje. Entonces vamos a hacer que muestre un movie clip, ¿no? Por ejemplo, el movie clip que está aquí, ¿no? Que es el MC Coverman. Entonces borramos este mensaje y vamos a crear una instancia de Coverman, ¿no? Ponemos movie es igual a live punto, y el nombre tiene que ser igualito, ¿no? MC Coverman, ¿ok? Para que pueda hacer la instancia, ¿no? Y anteponemos la palabra new. Estamos creando un movie clip. Ahora tenemos que asignarle al stage principal de nuestra aplicación, ¿no? Para esto existe ya una variable global llamada stage, y aquí le asignamos un hijo, ¿no? Que es justamente el movie clip que hemos creado, movie. Lo vamos a colocar en una ubicación más centrada, ¿no? 100, por ejemplo, ya 150, un i también, ¿no? De 150. Entonces con esto ya estamos por lo menos creando algo, ¿no? Algo en la escena main, en el stage principal de Adobe Animate. Bien, pero ¿cómo se inicializa el proceso? Cuando se invoca este método, ¿sí o no? Cuando se invoca el método onInit, se inicializa todo el proceso. Entonces tenemos que invocar esto en el primer frame de Adobe Animate. Cerramos el bracket, bueno, lo minimizamos. Nos vamos al primer frame del Adobe Animate, ¿no? Aquí tenemos que poner un fotograma vacío, ¿no? Haciendo clic derecho, ¿no? Insertamos un fotograma clave vacío, ¿no? Bueno, hay dos, voy a borrar uno, simplemente remuevo frames y me quedo con un fotograma vacío, ¿no? Luego me voy a Window, Actions, y aquí voy a invocar, ¿no? Uy, se cerró, le vuelvo a hacer clic y aquí voy a invocar la función, ¿no? onInitApp. Entonces, esta función yo ya puedo utilizarlo, porque si te das cuenta en el brackets, cuando he declarado la función, le he puesto con window adelante. Entonces esto me quiere decir que esta función puede ser accesible a través de cualquier fichero. Entonces con esto ya podemos invocar, ¿no? La inicialización de nuestra aplicación. Ahora, a veces hay un pequeño bug que tiene Adobe Animate, por así decirlo. No es necesariamente un bug, pero sí me da ciertos problemas. Es que cuando hay un frame o dos frames en tu stage principal, parece que lo sigue reproduciendo el mismo frame y cada rato vuelve a reproducir el mismo frame. Entonces, para asegurar o para prevenir ese tipo de error, hay que colocar al inicio un stop, ¿ya? Un stop y recién invocamos el método, ¿ok? Y listo, ya tenemos la invocación de nuestro método. Ahora tenemos que asegurarnos de que el código que hemos escrito en el brackets sea el último que utilice Adobe Animate. Para eso tenemos que compilarlo con el Webpack, ¿no? Entonces abrimos la consola, ¿no? Yo ubicado, por supuesto, en la carpeta de mi proyecto, ¿no? Y escribo Webpack, ¿no? Webpack. Y va a comenzar a compilar otra vez el main para generar de nuevo el bundle.js, ¿no? Ahora, si tú no quieres estar escribiendo Webpack cada rato en la consola, puedes escribir Webpack espacio guión guión y pones la palabra watch, ¿no? Con esto, cualquier cambio que tú hagas dentro de la carpeta CRC, automáticamente lo va a reconocer este utilitario y te va a volver a generar el bundle.js, ¿no? Entonces con esto simplemente lo que tú tienes que hacer es modificar aquí cualquier cosa y lo guardas, el archivo, lo guardas y automáticamente este utilitario te va a volver a generar ese bundle.js, ¿no? Te va a volver a generar. Entonces es muy bueno, muy rápido, muy eficaz.
Listo, como ya generó el bundle JRS, significa que el Adobe Animate ya puede utilizar ese último bundle JS, ¿no? Y para poder simplemente probar que ya está todo bien, vamos a compilarlo, ¿no? Nos vamos a Adobe Animate, ponemos control y test, ¿no? Test, y va a comenzar a abrir mi browser y mira, ya aparece mi animación del cavernícola, ¿no? Entonces mira, ahora regresamos por ejemplo al brackets y vamos a reproducir otra animación, ¿ya? Vamos a poner movie.goToAndPlay, colocamos la palabra walk, ¿no? Que es la otra animación, ¿no? En mi Adobe Animate, si tú entras al movie clip del Coverman, hay una animación walk, ¿no? Esta animación vamos a reproducir, ¿ok? Entonces yo he escrito esto y le he guardado nada más. Mira, le he guardado y ahora voy a irme a Adobe Animate, presiono control enter y mira, ve, automáticamente ya aparece la animación de caminar. Entonces este utilitario Webpack Watch ya está, cuando tú guardas un archivo, reconoce los cambios que hiciste y vuelve a generar el bundle JS. Entonces ya no es necesario que escribas de nuevo Webpack, ¿no? Entonces tú te vas, solamente te concentras en el Adobe Animate, presionas control enter para que vuelva a ejecutar tu aplicación y mostrarlo en tu browser. Entonces este flujo de trabajo me parece muy pero muy efectivo, ¿no? Sobre todo si quieres trabajar con S6. Así que regresamos por ejemplo al deploy, ¿no? Y vemos los archivos que han generado. Mira, está el bundle, está generado una carpeta images, ¿no? El game.html también te ha generado el mismo Adobe Animate, ¿no? Entonces, y te ha generado un archivo game.js, ¿no? Entonces te ha generado estas tres cosas, mira, el images, game, html, game, js, ¿no? Esto lo hace Adobe Animate, el recover, es en el caso de que tú guardes cosas y puedas recuperarlo de alguna forma, ¿no? Pero esto no es necesario, si quieres lo borras, no pasa nada, ¿no? Bueno, te ha generado el images, el game HTML y game JS, ¿no? El game JS contiene, digamos, todo la estructura de tus movie clips, ¿no? Todos los shapes o sprites que has utilizado lo incluye dentro de este archivo game.js, ¿no? Vamos a abrirlo. Game.js, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la declaración del MS Coverman, cómo se crea ese movie clip, ¿no? Está todo ahí metido, por supuesto, ¿no? Con algunas propiedades de tu punto flan, ¿no? Ok, pero ahí no está la lógica de nuestro juego, ¿no? La lógica de nuestro juego, de la aplicación, está en el bundle JS, ¿no? Que eso ya la genera el Webpack. ¿Y cuál es el archivo principal? O sea, ¿cuál es el archivo que hace la carga de nuestro bundle JS, de nuestro game JS? Es este, el game.html, ¿no? Lo vamos a abrir con el Notepad. Y fíjate, mira, ve, aquí hace tres cargas al inicio, ¿no? Hace la librería create.js, ¿no? Que es esta línea de aquí. Luego carga el game.js, que es la librería donde está toda la información de los movie clips. Y el otro script que carga es justamente donde está toda la lógica de nuestro juego. Mira, todo esto lo ha generado Adobe Animate al momento de presionar Control Enter, ¿no? Entonces esto ya lo genera automáticamente. Mira, el bundle JS, porque le hemos dicho, ¿no? En Window Actions, ¿no? En la parte global include ya le hemos incorporado el bundle JS, ¿no? Entonces eso es lo que tú tienes. El archivo principal es el game HTML, ¿no? Y ya lo incorpora automáticamente en este archivo. Entonces, este es el archivo principal de tu aplicación, ¿ok? Lo ha generado automáticamente Adobe Animate. Entonces, creo que con esto te puedes concentrar más en hacer con el brackets, aquí crear en la carpeta CSS, crear las clases que tú quieras y concentrarte en este código sin necesidad de estar, de estar haciendo cosas adicionales, ¿no? Que te permitan a ti de una manera más rápida, productiva, hacer tu videojuego. Incluso, mira, el Adobe Animate ya ha incorporado, mira, voy a cerrar esto. Cuando tú pones Publish Settings, ya ha incorporado, mira, scripts para ver si es que tu aplicación va a ser responsive o no, ¿no? Incluso me parece genial que ha incorporado incluir un preloader, ¿no? Un preload, es decir que tú ni siquiera necesitas preocuparte de tú crear tus propios preloaders, sino el aplicativo Adobe Animate ya te lo genera automáticamente, ¿no? En este caso está por defecto, ¿no? Si yo le coloco un preview, me va a salir el preview del preloader que utiliza, ¿no? En este caso es esto, ¿no? Esto es lo que puede salir al inicio, digamos, si es que tú lo activas, ¿no? Si es que tú lo activas, ¿no? Entonces
Esto sería todo el flujo del trabajo, es decir, utilizar Webpacket. Tú vas a codificar en la carpeta CRC y crear las clases, ficheros que tú quieras en formato JavaScript S6. Y lo único que tú tienes que hacer es incorporar el archivo bundle.js en tu .fla Adobe Animate y luego ya ejecutarlo como comúnmente lo haces, ¿no? Con control enter, ¿no? Y listo. Si te ha gustado este video, por favor dale click en like o suscríbete o compártelo. Me estarías apoyando para poder yo crearte más videos, más utilitarios, más formas de trabajo con respecto a videojuegos. Así que espero que te suscribas o me des un like. Nos vemos en la próxima.